Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA y saludamos a esta hora en Miami a Ángel Leal, es abogado de inmigración. Abogado, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Jason. Gracias por la invitación. Quisiera preguntarle si una autoridad como ICE podría tener la cobertura legal para ejecutar estas detenciones en el mismo juzgado. ¿Por qué esta tendencia de los agentes saber que una persona se va a presentar ante un juez para continuar su proceso migratorio o escuchar que no es favorable un asilo o una protección a su favor e inmediatamente lo detienen? ¿Esto es legal? Técnicamente pudiera ser legal, es muy lamentable y creo que a largo plazo van a hacer más daño que otra cosa porque va a ser un desaliciente para que las personas sigan compareciendo a la Corte de Inmigración, aunque quiero dejar muy claro de que la solución no es dejar de ir a la Corte de Inmigración porque van a empeorar la situación. Pero básicamente de lo que se trata es que llega a la Fiscalía, pide la desestimación del caso, bien sea porque es una persona que consideran que puede ser sujeta a un proceso de deportación expedita o tal vez una detención mandatoria, y en base a eso desestiman el caso. La Corte no puede parar la desestimación del caso porque técnicamente el proceso se inicia con el documento acusatorio, el aviso de comparecencia que presenta ICE a la Corte de Inmigración. Si ICE desestima el caso, el juez no le queda otro remedio que dejar el caso desestimado. Pero en ese momento, cuando la persona sale afuera, lo arresta ICE o los arresta ICE con la intención de aplicarle las medidas de deportación expedita o detención mandatoria, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Ahora bien, abogado, una persona que sabe que se debe presentar ante el juzgado, porque es la ley y periódicamente tiene que estarse reportando mientras su caso se resuelve, ¿debería ir preparada? ¿Debería llevar una maleta? ¿Debería tomar previsiones? Debe de ir preparado con estrategia legal, por supuesto con representación legal si es posible. No hay derecho a, o sea, el gobierno no le va a poner un abogado, sí tienen el derecho de contratar un abogado para defenderlo en el proceso de corte de inmigración, y es importante entender la condición de su caso. Si eres una persona sujeta a una posible deportación expedita, si eres una persona que no debe de ser sujeta a una deportación expedita, en caso de que lo sea, pedir lo que llamamos una entrevista de miedo creíble para ver si puede demostrar una posibilidad significativa de calificar para asilo, para que tal vez le quiten esa orden de deportación expedita, pedir algún tipo de libertad condicional bajo parol si es una persona que presuntamente es sujeta a detención mandatoria. Mucho de esto, no quiero ser muy técnico, pero mucho de esto tiene que ver con un caso reciente del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que se llama el tema de Q-Lee, que básicamente establece un grupo de personas que pudieran ser considerados detención mandatoria por no calificar para bajo fianza. En base a ese caso y la política actual migratoria, básicamente están deteniendo a las personas en la corte, pero es importante ir preparado, entender la condición de su caso, la postura de su caso, para enfrentar ese posible encuentro con ICE en la corte. Hemos visto algunos videos muy dramáticos, abogado, de mujeres que están con niños pequeños y a las cuales las detienen sin importar lo que pueda pasar con estos niños o al cuidado de quién puedan quedar. Primero, saber si la gente se lleva a los niños intencionalmente y decirles si esto les va a ayudar o no en el momento de la detención. Y segundo, si también se debe tomar una previsión como padre o como encargado de un menor de con quién van a quedar en caso de que se produzca esa detención. Genuinamente creo que en la mayoría de los casos llevan los hijos porque sinceramente, literalmente tal vez no tengan a dónde dejarlos. Si son el padre que están primariamente a cargo de la custodia o el cuidado de esos niños. Creo que sí es prudente establecer como un guardián pre-necesidad, es decir, que en el dado caso que usted, que tiene la custodia de un menor de edad, enfrente una situación donde puede enfrentar una detención inmigratoria, una posible deportación del país, nombrar a esa persona quien pudiera ser guardián de sus hijos menores de edad en caso que Dios no lo quiera, tenga que enfrentar este tipo de situación. No creo que sea una mala idea, y dependiendo de la jurisdicción de cada estado, existen estos formularios y estos procesos para nombrar ese guardián pre-necesidad.
Y finalmente no puedo dejar de preguntarle, abogado, también por su opinión sobre estas detenciones y la forma como se están produciendo. Hombres enmascarados, a pesar de ser oficiales, con la cara cubierta, subiendo a estas personas a vehículos que ni siquiera tienen una insignia de ICE o una insignia oficial, como si se tratara de un operativo ultra secreto para capturar a peligrosos capos o delincuentes. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que es parte de una estrategia para fomentar temor en la comunidad, para que las personas se autodeporten, y es una estrategia. Y creo que es importante que el público entienda que puede ser una estrategia. Lamentablemente la política se ha inmiscuido mucho con lo que es el tema de la inmigración, pero al final de cuentas hay leyes de inmigración, hay precedentes legales que se tienen que respetar, hay estatutos que se tienen que respetar, hay personas que tienen el absoluto derecho de comparecer ante un juez de inmigración. No todo el mundo es una detención mandatoria, no todo el mundo tiene una carta de deportación. Entonces, antes de tomar una decisión drástica por estas imágenes drásticas que están viendo en los distintos medios de comunicación, es importante entender su caso y a lo que pudiera enfrentar, lo que pudiera enfrentar usted en caso de ese contacto esperado o inesperado con inmigración y control de aduanas. Pero creo que es parte de una estrategia, es muy lamentable, porque parte de lo que pudiera hacer el sistema funcional es actuar de buena fe, de tal manera que las personas puedan ir a la corte entendiendo que tienen derecho a un debido proceso legal, que se le va a respetar sus derechos constitucionales en este país, que los goza todo el mundo independientemente de su estatus migratorio. La política actual, la estrategia actual es otra, es de mano dura, de querer demostrar una falta de piedad, una falta de misericordia con personas que tal vez puedan enfrentar deportación o tengan cartas finales de deportación, pero no es en todos los casos, y es importante que las personas se asesoren. El mejor arma ante de esta amenaza migratoria es la información y la estrategia legal. Pues quiero agradecerle mucho, es Ángel Leal, abogado de inmigración, por habernos atendido aquí en NTN 24. Muchas gracias por su tiempo.